Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. El día de hoy vamos a hablar de los eventos de Harry Potter durante la época medieval. ¿Conocen la historia de Godelot, el mago tenebroso? ¿O los inicios del Quidditch? ¿Qué tal el primer torneo de los tres magos? Si nos tomamos un momento y vemos la historia del mundo mágico medieval, encontraremos las respuestas a muchas de estas preguntas y más. Entonces vengan conmigo, mientras viajamos unos cuantos cientos de años y aprendemos una cosa o dos sobre los magos y brujas en la Edad Media. Siglo X, el mago tenebroso Godelot. Continuando con la tradición de Herpo el Loco, Godelot llevó los estudios de la magia oscura a sus límites. Con la varita de Sauco en su posesión, el mago tenebroso registró sus descubrimientos en un libro llamado Magic Mosteville. En ese libro, los magos y brujas de años después podrían aprender muchos hechizos y maldiciones que serían declarados ilegales por el Ministerio de Magia siglos después. Interesantemente, Godelot consideraba que algunos temas de la magia eran demasiado tabú como para escribir sobre ellos, algo no común en un mago tenebroso. Aunque sabía mucho de los Horrocruxes, Godelot no explicó demasiado sobre ellos en su libro. Sus contribuciones a la magia ayudaron a Lord Voldemort y los mortífagos durante el siglo XX. También estuvo directamente conectado a Harry Potter, ya que alguna vez poseyó la varita de Sauco. La fundación de Hogwarts. Más o menos una década antes del cambio de milenio, 4 poderosos magos y brujas se reunieron en Escocia para abrir las puertas a una nueva escuela. Estas 4 figuras que ya conocen, que son Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff, quizá nunca se imaginaron que su escuela seguiría funcionando 1000 años después, y que sería una de las mejores academias de magia del mundo. Si bien la escuela creó a algunos de los mejores magos y brujas en la historia, también es responsable de la educación de algunos de los más terribles, como Lord Voldemort. Siglo XI. El antecesor del Quidditch. Los antecesores del Quidditch se capturaron en pinturas en Europa y Gran Bretaña. Uno de estos, un juego de Alemania conocido como Stickstock o Stickstock, tenía un parecido demasiado cercano. En él, 2 equipos montados en escobas volaban a través de un campo intentando anotar al atravesar la vejiga de un dragón llena con aire. Otro de esos antecesores vino de Irlanda. Este, llamado Eingingain, comparte unas cuantas características, pero podrán ver claramente cómo se diferencia también. En lugar de poner a 2 equipos uno contra el otro, este juego consistía en una simple carrera, un circuito a través del cual corrían magos. Se registraba su tiempo cuando llegaban a la meta, después de lograr arrojar con éxito una pelota hacia una meta. Sir Cadogan contra el Wyvern de Wye. Aunque el mundo Muggle no sabe sobre él, hubo otro miembro de la Mesa Redonda, de los Caballeros de Arturo. Su nombre era Sir Cadogan, y era alguien que llevaba una varita, miembro de la comunidad mágica. Durante su vida como caballero, Cadogan se enfrentó a un Wyvern del río Wye. En un inicio, Cadogan no pudo conseguir la fuerza necesaria para vencer a la bestia y rápidamente fue derrotado. Pero en su segundo enfrentamiento, Cadogan tuvo un golpe de suerte y mató a la criatura en un gran desenlace con fuego. El Barón Sanguinario asesina a Helena Ravenclaw. A pesar de ser uno de los fantasmas que estaba presente en el colegio Hogwarts, el Barón Sanguinario, en vida, debió haber tenido prohibido acercarse a niños. En el siglo XI, cuando la hija de Rowena Ravenclaw, Helena, intentó huir, el varón fue tras ella. Cuando la alcanzó, el varón intentó convencerla de regresar con él. Por supuesto, ella se negó, y el varón, lleno de ira, decidió que lo mejor que podía hacer era matar a la mujer que amaba. Y eso fue lo que hizo. Con un pequeño cuchillo, el varón asesinó a Helena a sangre fría. Después, lleno de culpa, el varón puso la misma hoja en su contra. Se quitó la vida. La espada de Gryffindor. En algún momento del siglo XI, se creó la espada de Gryffindor, adornada con rubíes. Su creador fue un duende llamado Ragnok el I. La espada era tan espectacular que los duendes intentaron recuperarla de Godric, pero después de un corto conflicto, el cofundador de Hogwarts rápidamente envió a los duendes derrotados a su hogar. La Cámara de los Secretos. Durante esta época, Salazar Slytherin y sus otros 3 compañeros fundadores llegaron a un punto decisivo. Slytherin se negó a permitir que mestizos e hijos de Muggles se inscribieran en Hogwarts, y los otros 3 no estuvieron de acuerdo con él. Al final, Slytherin se fue de la escuela, pero no sin dejar un regalo. Construyó la Cámara de los Secretos, lejos de las miradas de los demás líderes, y dejó al basilisco en su interior,
para proteger el honor de los sangre pura. La familia Malfoy llega a Inglaterra. Durante finales del siglo XI, los Malfoy llegaron a Inglaterra, después de ayudar con éxito a Guillermo el Conquistador durante la batalla de Hastings. El ancestro de Draco Malfoy en ese entonces, un mago conocido por sus compañeros como Arman, luchó contra Harold Godwinson. Al hacerlo, se ganó un buen pedazo de tierra para él mismo como recompensa y usó su estatus para ascender en la sociedad como un mago de sangre pura. Siglo XII. Intercambios en la comunidad mágica. A lo largo del siglo XII, la comunidad mágica en Gran Bretaña comenzó a evolucionar. Durante esta época, muchos negocios se formaron, y el trueque se volvió un evento semanal o diario para los magos y brujas. Durante este siglo, apareció el primer vistazo del capitalismo en la comunidad mágica y se desarrolló el distrito comercial del Callejón Diagon. Se funda Puddlemere United. Los magos y brujas perfeccionaron el juego de Quidditch, y para el año 1163, el juego se había convertido en algo tan popular que se crearon equipos de liga. El equipo más antiguo, el Puddlemere United, se creó este año. Siglo XIII. Se empieza a usar al Snitch dorado. El Snitch dorado, el antecesor de la Snitch, fue introducido al juego en este siglo. En lugar de la pequeña pelotita encantada, se usaba un verdadero pájaro, llamado Snitchet, y en lugar de dar 150 puntos al equipo ganador, quien atrapara al pájaro recibía 150 galeones. Para el final del juego, cada espectador en las gradas se dio cuenta de que atrapar al Snitchet hacía que el juego fuera mucho más interesante. Desde entonces se incluyeron las aves en todo juego. Convención Internacional de Brujos. En el año 1289, una orden misteriosa de brujos se reunió en secreto. Incluso si nos sumergimos en los registros históricos de esta época, no podremos encontrar mucho sobre esta conferencia clandestina. Como estos brujos eran expertos en batalla, es posible que esta reunión se haya llamado para evitar que se desatara una nueva guerra en la comunidad mágica o para lanzar una en secreto. El Torneo de los Tres Magos. En el siglo XIII se celebró el primer torneo de los Tres Magos entre Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Desde ese día, el torneo se ha dado cada 5 años durante casi 7 siglos. Pero los juegos se pusieron en pausa a finales del siglo XVIII. Al final regresaron durante la época de Harry Potter en Hogwarts, en la década de los 90. Ataque de una mantícora. Durante la era medieval, el desarrollo de los poblados de la comunidad mágica obligó a que muchas bestias del mundo mágico fueran ahuyentadas de los mismos. Es decir, que los encuentros peligrosos estaban más bajos que nunca, eran cada vez más raros. Pero en el siglo XIII, una mantícora salvaje atacó a un inocente transeúnte, atemorizó a una comunidad y llevó al mundo mágico a su límite. Al final, la mantícora fue demasiado poderosa como para capturarla, y se alejó del lugar de los ataques por voluntad propia. Siglo XIV. La Snitch dorada. Durante el siglo XIV, la Snitch dorada finalmente fue introducida al juego de Quidditch. Esto salvó las vidas de miles de Snitchets dorados, el pájaro con plumas amarillas que se había usado durante varios siglos. La criatura había llegado casi al punto de extinción gracias al juego mágico. La Snitch dorada marcó uno de los últimos cambios al juego de Quidditch. Para el final del siglo, solo se hicieron unos cuantos cambios a las reglas, que declararon cuándo y dónde se podía jugar el juego para evitar ser detectados por muggles. Cacerías de brujas. Durante el siglo XIV, la persecución de magos y brujas por parte de los muggles subió. Estaban en altos históricos, hogueras por doquier. La comunidad mágica desesperadamente rogó en secreto a los líderes muggles que detuvieran la violencia, pero solo unas pocas familias reales estaban interesadas en ayudar a los magos. La comunidad mágica debió resolver el asunto por sí misma. Crearon el hechizo para congelar llamas, el cual impidió que los magos y brujas fueran quemados por los muggles. Simplemente se divertían con el asunto. Se inventa la piedra filosofal. Nicolas Flamel nació en 1326, y unas décadas después, su apasionada persecución de la alquimia lo llevó a crear la piedra filosofal. Con esta piedra, pudo producir el elixir de la vida, que lo mantuvo a él y a su esposa vivos durante cientos de años. En su momento, fue la única persona capaz de crear la piedra, la cual había sido la meta de muchos alquimistas durante miles de años. Más equipos de Quidditch. La Snitch dorada hizo que el juego de Quidditch fuera más accesible, y más equipos aparecieron. Las avispas de Wimborne y muchos más se unieron como equipos, incluidos Pride of Portree y Kenmare Kestrels. Con tantos equipos,
Los avistamientos por muggles se hicieron cada vez más común, y también aumentaron las multas por ser atrapados. Y eso es todo por hoy. Si quieren saber qué pasó en siglos más recientes, díganlo ahí abajo. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.